Bueno, la primera ponencia de la tarde pues la va a impartir el doctor Guillermo Asín Prieto. Es el único ponente, adelantaros que es el único ponente del programa que no es fisioterapeuta, es el único intruso que tenemos hoy entre nosotros. ¿Vale? Él es ingeniero en electrónica y automática por la Universidad Carlos III de Madrid, tiene un máster en ingeniería biomédica y es doctor también en ingeniería desde el año 2019. A mí particularmente pues me hace especial ilusión poder contar hoy con Guillermo, puesto que hemos estado compartiendo durante muchos años varios proyectos en robótica y neurorehabilitación cuando formaba parte del grupo de bioingeniería del CSIC. Así que actualmente es ingeniero de la empresa Gogoa Mobility Robots y nos va a presentar el trabajo titulado Uso de exoesqueletos en neurorehabilitación. Cuando quieras, Guillermo. Vale, ¿se me escucha bien? Muchas gracias, Soraya. Bueno, me ha hecho la mitad de la presentación ya. Agradezco que vengáis a escuchar lo que este bicho raro va a contar. Voy a intentar ser más o menos divulgativo, con la intención de daros una visión amplia de lo que hay a nivel de tecnología que podríais utilizar en vuestra futura práctica o en algunos en nuestra actual práctica en temas de rehabilitación, ¿vale? Entonces la idea es eso, el uso de esos esqueletos en neurorehabilitación, que es donde me voy a centrar, pero también os quiero dar unas pinceladas generales de los exoesqueletos y particularmente también me voy a parar en los industriales porque afectan de manera directa a temas de salud, ¿vale? Entonces, perdón, esto está encendido, sí. Bueno, lo primero, daros unas pinceladas de la empresa. Yo trabajo para Gogoa Mobility Robots. Gogoa a día de hoy es más un pequeño conglomerado de empresas, más que una empresa en sí. Lo que es Gogoa se centra en exoesqueletos para rehabilitación, para asistencia, pero siempre desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de atender a personas que tienen algún tipo de patología. Pero dentro del grupo también tenemos Levier, que está pensada y enfocada a exoesqueletos para deportes. A día de hoy solo tenemos uno para esquí. Cyberhuman Systems, que por si alguno se pregunta qué es eso que está colgando ahí, es un exoesqueleto de esta subempresa, que luego os comentaré, y si alguien quiere probárselo podrá perfectamente, que está enfocado a esos esqueletos para el entorno industrial, para potenciar a trabajadores, no necesariamente en industria, también en otros campos. Lo han utilizado en neurocirujanos, lo han utilizado personal de residencias de ancianos, o sea que tiene amplias aplicaciones. Y recientemente nació Movex Clinics, recientemente hace poco más de un año, que es el empeño de Gogoa en empezar a introducir la tecnología en el mundo de la rehabilitación, ya que parece complicado que los entornos clínicos más tradicionales incluyan la robótica en sus prácticas. El enfoque ha sido, vamos a hacer unas clínicas que tengan la robótica y que vayan un poco transmitiendo que esto es posible, que esto puede funcionar y que es una alternativa más a los tratamientos tradicionales que también funcionan. Desde el punto de vista ya un poco más digamos corporativo, comentaros que la empresa que está afincada nace en Guipúzcoa, ahora está afincada en Vizcaya. Aunque bueno, alguno ya sabe que yo vengo desde Murcia, o sea que ya estamos a nivel de teletrabajo. Tenemos una clínica en Urretxu, que es en Guipúzcoa, está cerca de Zumárraga y es en la sede original de Gogoa. Tenemos la clínica Movex Clinics, que está en Bilbao. A día de hoy está afincada Gogoa como sede fiscal y el laboratorio de desarrollo en Abadiño, en Vizcaya. Y bueno, tiene la ISO 13485, el exoesqueleto Hank, que os comentaré más adelante, que es un poco el producto estrella a nivel de neurorehabilitación en la empresa. Tiene el marcado CE, también lo tiene el exoesqueleto Belk.
Y bueno, también por comentaros, a día de hoy estamos recertificándonos porque bueno, ha habido una serie de modificaciones en la Agencia Española del Medicamento para este tipo de dispositivos. Ya metiendo un poquillo a lo que es un exoesqueleto. Todo esto nace de lo que ya los animales, como por ejemplo los crustáceos, tienen. Viene del concepto de exo, por fuera, skeleton, esqueleto, del griego, y a nivel de los humanos y a nivel de algo más moderno, la idea es que esos exoesqueletos no solo protejan, o como ahora veremos, sino que también puedan dar una idea de potenciar o de ayudar a hacer ciertas tareas, ¿vale? Por ejemplo, tenemos esto que también sería un exoesqueleto, y esto es tan antiguo como, pues ya sabéis, nos podemos remontar a Edad Media y antes, en la que ya se utilizaba el biomimetismo para el entorno de las tareas del ámbito humano, y a lo que ya sería el concepto moderno de un exoesqueleto asistencial o un exoesqueleto de rehabilitación. Los exoesqueletos tienen una amplia gama de usos. Estos digamos que serían un poco los más generales, por así decirlo, intentando englobar un poco todos los usos que puedan tener. Está la parte de los esqueletos militares, es el origen de los exoesqueletos, y no me estoy refiriendo ahora a la armadura. De hecho, conoceréis el exoesqueleto Exobionics. Exobionics es una empresa que nace en parte de una financiación para DARPA, para el sistema de defensa estadounidense, hace 30 o 40 años. Entonces, bueno, digamos que son un poco el origen y la razón de que nos podemos encontrar ahora dispositivos que podemos utilizar en clínica también. Luego, en el sector industrial, como os comentaba, en clínica serían para intentar ayudar al clínico. En el entorno industrial lo que pretenden es, si no aumentar, por lo menos mantener o evitar lesiones. Y luego en el sector deportivo, que la idea también es un poco intermedio entre la parte militar, que sería pura aumentación, y en la parte más industrial, que sería sobre todo intentar que no se produzcan lesiones, ¿vale? Ya un poco lo que os he dicho de palabra vendría aquí a nivel de texto. La idea del exoesqueleto militar, que digamos que sería el primer enfoque, y se desarrollaron pues con la idea de dar alguna ventaja competitiva al ejército que lo tuviera. En la parte médica, a nivel de rehabilitación, la idea es poder dotar al clínico de una herramienta que le permita ser objetivo, que le permita ser más repetitivo, que le permita además evitar su propia fatiga y por tanto evitar sus propias lesiones. Y luego a nivel industrial la idea es, como os comentaba, tanto proteger, de cierta manera utilizarlo como un equipo de protección individual, aunque no están todavía tipificados de esta manera, o incluso aumentar las capacidades del operario, darle más fuerza, tanto para coger algo o para poder mantener un peso o mantener un peso a nivel de lumbar sin que haga demasiado esfuerzo la espalda. Otra posible clasificación, ya un enfoque un poco más técnico, pero que si al final en vuestra práctica os encontréis con ellos, os puede ser interesante. Tendríamos los activos, que son aquellos que van actuados. No es correcto del todo, pero me gusta decir como son los que tienen electricidad. Los pasivos, aquellos que no tienen nada de electricidad, tendrían muelles, tendrían sistemas hidráulicos no controlados eléctricamente, y luego los soft, los textiles, como este que os comentaba que tenemos aquí, en los que se utilizan pues eso, textiles, los llamados textiles inteligentes, que serían elásticos, que están puestos de manera que puedan proporcionar ciertas ayudas. También puede haber enfoques híbridos, ¿vale? Como os comentaba, pues los esqueletos pasivos son aquellos que no tienen electricidad, utilizan pues eso, resortes, amortiguadores,
ciertos cilindros y suelen ser dispositivos un poco menos inteligentes, bueno, menos smart, como dicen ahora. Darían menos asistencia, o la asistencia sería continua sin fijarse en las fases. Luego tendríamos los esqueletos activos, que quizás es un poco el que se os puede venir más a la mente cuando pensáis en un esqueleto médico, un esqueleto de rehabilitación. Son esos esqueletos que tienen su batería, tienen motores de distintas tipologías, y los textiles, que digamos que serían lo que entra últimamente en lo que llaman más esos esqueletos de nueva generación, que es un poco repensar las cosas. En lugar de ir a complicarme la vida todavía más, voy a ver qué es lo que tengo para poder hacer algo que sea funcional, útil, sin tener que liarme la manta a la cabeza. El mercado de los exoesqueletos es un mercado emergente. Lleva tiempo, pero todavía es emergente, todavía hay mucho crecimiento posible. Hay muchas publicaciones en esa línea, publicaciones en las que muestran el posible mercado global de los exoesqueletos. A nivel de números, un poco para que os hagáis la idea del el mercado disponible total a nivel de regiones. Si os fijáis, los números son muy similares independientemente de donde estemos. Obviamente a nivel de unidades no será así, pero a nivel de crecimiento, que es un poco lo que quiero que veáis, es bastante sostenido a nivel internacional. Estamos por encima del 50% de crecimiento anual. Eso quiere decir que cada año hay un 50% más de aceptación de la tecnología a nivel global. Y en número de unidades está bastante cercano. Es quizá curioso que en Europa es menos, pero bueno, que haya en Europa menos número quiere decir que ya hay bastante aceptación en parte de los mercados de Europa. Ya sabemos que Europa es bastante heterogénea. Y luego otro detalle que quiero que veáis, y es que a nivel económico el número es inferior que a nivel de unidades. Eso quiere decir que el precio está bajando. Hay más unidades por menos precio, lo cual también da una imagen y una idea de que el mercado se está moviendo. Se está instaurando esta tecnología, cada vez está siendo más asequible. Quizá la palabra asequible todavía no es la más correcta, pero bueno, creo que se entiende un poco la idea. Por segmento, también los números son bastante similares. Aunque empezó en el sector militar sigue creciendo también, porque al final lo que había inicialmente eran dispositivos para levantar cargas, pero eran dispositivos muy aparatosos. Prácticamente tenían que llevar lo que llaman la mula para llevar el dispositivo. Hoy en día podemos hablar de dispositivos que te lo pones y puedes ir a hacer las tareas, pero puedes también caminar con él hasta que llegues al punto en el que tienes que hacer la tarea. En el sector de salud sigue creciendo también, quizás es donde menos crece, porque también está, digamos que cuesta que la tecnología se adopte, ¿vale? Y que se vaya aceptando, porque también hay cierto desconocimiento de la tecnología posible. Pero bueno, poco a poco también va habiendo ese crecimiento, y luego a nivel industrial es donde más crecimiento se puede observar. Y esto es debido a que los dispositivos industriales son dispositivos que tienen un concepto más simple a nivel de cómo pueden estar actuados. Como os comentaba, este dispositivo son dos elásticos, pero a nivel de público objetivo lo que tenemos son empresarios que no quieren que haya bajas laborales. Entonces son dispositivos más económicos y me van a evitar luego que tenga gente que esté sin poder trabajar. Entonces también está habiendo bastante aceptación, y de nuevo, pues un poco fijaros en los números. A nivel de unidades el crecimiento es mayor que a nivel de tanto por ciento económico. Quiere decir que cada vez hay más aceptación y los precios son cada vez más asequibles. De todas maneras, ya os adelanto, hay trabajo por hacer todavía. Y luego, a nivel de las aplicaciones dentro del tema de la salud, en rehabilitaciones donde más se han utilizado tradicionalmente, que eso sí que es algo que quizá ya conocéis, pero se está empezando también a enfocar en la parte de Silver Economy y también asistencia a gente que tiene enfermedades crónicas y pueda adoptar esa tecnología en su día a día. Con la idea no de... A mí no me gusta decir que de sustituir una silla de ruedas, pero podríamos decir que es algo que puede complementar su vida diaria
aparte de esa silla de ruedas o aparte de necesitar, yo qué sé, pongamos un Dictus, en lugar de utilizar un Dictus, utiliza un dispositivo que le permite realizar el movimiento completo. No le está manteniendo siempre una dorsiflexión, por poneros un ejemplo. Entonces, es un mercado que está creciendo. ¿Gracias a qué? Gracias a que hay más adaptación de la tecnología cada vez, como os digo, todavía queda camino por hacer, cada vez es más barata, aunque la crisis de la cadena de suministros que hemos tenido recientemente con todo el tema de semiconductores, de materiales, está estropeando un poquito esa tendencia, y que cada vez se ve como algo menos ortopédico. La gente no le gusta parecer ortopédica, pero a la gente sí que le gusta, a algunos por lo menos, les gusta como ese toque tecnológico. Entonces, eso también va ayudando. Y de nuevo, aunque los números son un poquito menos escandalosos, pero se ve que a nivel de unidades tenemos un tanto por ciento mayor que a nivel económico. Eso quiere decir que, pues eso, que va mejorando el tema del precio, que en esto es muy, muy importante. Entonces, voy a hacer ahora un repaso un poco por las distintas tipologías, algunos ejemplos. Obviamente no me voy a centrar en aquellos que son de menos interés para vuestra práctica profesional. A nivel militar, os comento que desde GOGOA se está trabajando también en esta línea. GOGOA, de hecho, es contratista del Ejército Español y está desarrollando el exoesqueleto militar español, GUDEX. E incluso GOGOA también va a estar trabajando a nivel europeo, en el consorcio intracomunitario de desarrollo del exoesqueleto militar a nivel europeo, ¿vale? Pero bueno, tenemos otros dispositivos, como podemos tener el Mawashi, que es canadiense, o el de Lockheed Martin, que es estadounidense. Como veis, América tira mucho y en Europa pues vamos un poquito a la zaga en este sentido. Ya sabéis que la financiación a nivel americano normalmente tiene bastante dinero enfocado en la parte de militar. Luego en temas deportivos, por ejemplo, tenemos aquí uno para jugar a golf, que lo que hace es que te mide y te ayuda a mejorar tu golpe. Y este otro sería, como os comentaba, el X-Nowers de la empresa Levier, la subempresa de GOGOA Levier, que es para esquiar. Es un dispositivo que permite mantener o por lo menos ayudar a que la rodilla se estire. Entonces, sobre todo para personas que ya van teniendo dificultades a la hora de esquiar, les permite esquiar durante más tiempo. Y bueno, tiene cierto éxito el dispositivo, así que será que funciona. Y me voy a meter ya un poquito en la parte de, como os comentaba, de exoesqueletos industriales, porque creo que es importante a nivel de práctica clínica, ya no solo porque os puede a vosotros evitar lesiones, sino porque también es un dispositivo que evita, quizá esto no os va a gustar, pero evita que tengáis trabajo, evita que os venga gente a tener que rehabilitarse o a tener que tratarse, ¿vale? Bueno, los trastornos musculoesqueléticos en el entorno laboral son la primera causa de baja laboral, a nivel del primer mundo por lo menos. Entonces, evitarlos, tratarlos por adelantado, es algo que puede ayudar bastante a quitarnos luego posibles problemas a nivel social, a nivel empresarial, a nivel económico y sanitario, sobre todo en los países en los que el sistema sanitario es público. Luego además ocasiona el 35% de los días de baja. Luego evitarlos o por lo menos minimizarlos es algo necesario para las empresas. No solo es algo que refuerza los aspectos ergonómicos a nivel del trabajador, como os comentaba, también es positivo a nivel de empresa y de sociedad. Si tenemos más gente produciendo y produciendo de manera satisfactoria tanto para la empresa como para ellos mismos, sin tener lesiones, y de manera que puedan llegar a casa y no lleguen hechos un cromo, sino que lleguen contentos y están trabajando y bien, eso es positivo. Y luego lo que os comentaba, les pueden ayudar a los operarios a hacer tareas o aumentándoles la capacidad o permitiéndoles no lesionarse con tareas muy repetitivas, que eso también en ciertas industrias es bastante habitual. En esta diapositiva, así como en la siguiente, lo único que quiero aquí poneros de manifiesto es eso,
sobre todo las lesiones se producen por sobreesfuerzos físicos. Luego la idea es evitar esos sobreesfuerzos físicos, paliarlos o derivarlos quizá a otras zonas o repartirlos por varias zonas o varios grupos musculares. Y aquí un poco para que veáis según sectores, pero en esencia, si os fijáis, la mayoría se producen a nivel lumbar, bajo, luego siguiendo por la espalda. En el sector servicios el cuello también suele sufrir bastante y también sufre algo los miembros superiores o inferiores dependiendo de cada uno de los sectores. Entonces, como os comentaba, son estos trastornos musculoesqueléticos son la primera causa de baja. Tiene un impacto económico global exagerado, 68 billones de euros, que es el 5,5% a nivel de España. Los exoesqueletos se permiten bajar estos números, ¿vale? Las mutuas españolas están gastando un montón de dinero en esto, con lo que podrían incluso a nivel de la propia mutua suplir de este tipo de dispositivos si los considerasen como EPI. Es un trabajo que hay que hacer a nivel de normativa, que nos incumbe a vosotros. Vosotros os aprovecharíais de que esto fuera así para no tener que este tipo de pacientes. Y el 40% de los costes económicos se deben a estos trastornos. Entonces, a nivel industrial, pues mejoraría. Aquellos que estéis pensando en poner una clínica, quizá podéis pensar en un dispositivo de estos con la idea de que podáis evitar lesiones en vuestros trabajadores y en vosotros mismos cuando estéis en vuestra práctica clínica. Que puedan interesaros más a vosotros, yo entiendo que son los de brazos y los de espalda. Esta tecnología es una tecnología multisector, concretamente los de brazos y los de espalda, como os comentaba. Puedes utilizarlo en industria, pero también se han utilizado en invernaderos, se han utilizado también en operaciones. Esto es una fotografía real de una cirujana antes de operar. Y no es que dijera, bueno, no me ha impedido, sino que dijo, me ha ayudado. O sea, me he cansado menos estando con las manos en la posición que tengo que estar, y además concretamente lo que hace es mantenerte en la posición en la que tú estás, por tanto te permite estar muchísimo más quieto y permite hacer una operación más satisfactoria, o bueno, a nivel militar para levantar pesos. Y bueno, que os pudiese a vosotros, no sé si el vídeo va, sí, parecer, o que os pudiese dar una imagen, es este exoesqueleto, que es el que tenemos aquí. Ya os digo, si luego se lo quiere poner alguien en libre, permite, pues eso, hacer una descarga en la espalda y que la carga que tenga en la espalda sea inferior. Si os parece que el vídeo es un poco, quizá, curioso, son actores. Ni el uno es muy mayor, ni el otro es terapeuta, ¿vale? Quizá se note un poco. Y luego ya metiéndonos un poco en lo que quería ya contaros más al detalle, son los exoesqueletos robóticos para salud, entendidos directamente en el entorno del cuidado de la salud. La palabra nueva quizás es un poquito ya, es como llamar nuevas tecnologías a todo lo que conlleva Internet. A ver, nuevas tecnologías eran hace 20 años, ahora ya son las tecnologías de la información. Pues quizá es una nueva tecnología un poco entre comillas, ya está empezando a instaurarse y ya empieza a ser algo más conocido. La idea es que permite a las personas rehabilitarse. Aquí el I sería IO, porque podría ser asistencial, aumentar su capacidad de movimiento. Están enfocados obviamente en la capacidad motora. Y es un nicho de mercado que tiene muchísimo crecimiento, como os he mostrado recientemente. Este sería la versión del exoesqueleto Hank de Gogoa, digamos que sería el tatarabuelo, ya, porque está bastante, ahora después lo veréis, está bastante más evolucionado. ¿Qué problemas hay a nivel social y qué permitiría un exoesqueleto? Bueno, un problema relativo, envejecimiento. El envejecimiento entendido como que cada vez hay más personas mayores y por tanto las personas mayores
por haber llevado más tiempo, estar más tiempo en el mundo, haber trabajado y también por tendencia a que hay un desgaste físico, pueden tener más lesiones o sencillamente el propio envejecimiento que puede conllevar un beneficio por parte de dispositivos que sean de asistencia. Luego, el incremento de las bajas por trastornos musculoesqueléticos, que implica incremento en costes de salud. Cada vez hay más ictus, entendido que cada vez hay más supervivientes de ictus, cada vez hay una tasa mayor de supervivencia. Entonces, cada vez hay más personas que se pueden beneficiar de que haya un tratamiento más intensivo. Obviamente todo esto tiene que ser personalizado para sus patologías. Implica más gentes con problemas de movilidad, más gentes en silla de ruedas, dispositivos asistenciales que permitan ponerse de pie a un sujeto que está postrado en una silla de ruedas también son interesantes. A día de hoy, os adelanto, no existe nada que realmente haga a una persona que esté en silla de ruedas decir yo quiero eso. En una silla de ruedas se mueve mucho más rápido, lo tiene mucho más dominado, un exoesqueleto suele ser algo bastante más lento. No es ese el enfoque a día de hoy. Y los procesos de rehabilitación son más complejos. Entonces, ¿qué se permitiría con un exoesqueleto? Que la rehabilitación sea más efectiva, más económica, porque se puede incrementar la intensidad y, por tanto, avanzar más rápido, liberar antes a los clínicos o incrementar la intensidad y, por tanto, el alcance de la rehabilitación y, por tanto, devolver a la sociedad personas rehabilitadas, más rehabilitadas, quizá llevando más adelante o más allá su nivel de recuperación. Permitiría, como os estoy comentando, extender esta rehabilitación a nivel del hospital, porque permitiría en el mismo tiempo avanzar más. Son nuevas soluciones de movilidad y, como os comentaba también, son soluciones preventivas. Acogiendo antes y adaptando antes la tecnología, podemos prevenir que las patologías se cronifiquen de una manera peor. Entonces, aquí no me voy a parar, sencillamente quería poner una diapositiva que se viese con muchas letras para mostrar que hay muchas patologías que afectan de manera motora. Vosotros sabéis más que yo de esto. El hecho es que todas las patologías se pueden aprovechar de la rehabilitación motora y, por tanto, son susceptibles de aprovechar y de mejorar con la rehabilitación ayudada por esos esqueletos. Aquí ni la leáis, porque seguro que he dicho algo que no es correcto. Ya sabéis lo que es la neurorehabilitación y la idea de la neurorehabilitación, yo lo que me quiero enfocar es más en esta diapositiva, es en la que una terapia convencional permite ir a una velocidad y llegar hasta un punto de manera bien dimensionada. Siempre quiero hacer hincapié en esto porque si no parece que estoy diciendo cosas absolutas. De manera bien dimensionada y de una manera sinérgica con las terapias robóticas, introduciendo la tecnología en la rehabilitación, se puede llegar antes, más allá, pero incluso se puede llegar más allá de lo que se podría llegar con la terapia convencional, donde esta quizá empieza ya en la zona del plató, en la zona en la que ya la mejora empieza a ser marginal. O esta diapositiva que explica un poquito más eso mismo que os acabo de contar, en la que, pues lo mismo, la terapia convencional consigue unas mejoras que con una rehabilitación robótica acogida desde el principio o a partir de que ya se empieza a decir que un paciente es crónico, puede ayudar a que esa rehabilitación consiga un mejor pronóstico para ese paciente. Equipos de neurorehabilitación robótica que podemos encontrarnos. Nos podemos encontrar normalmente a nivel de miembro inferior y de miembro superior y con distintos grados de libertad. ¿Vale? Desde un grado de libertad, pongamos una rodilla, 2 o más, en la que ya tenemos un equipo bilateral
O a nivel de miembro superior, generalmente son unilaterales, podríamos tener a nivel de brazo, podríamos tener a nivel de mano. Por ejemplo, el dispositivo Armeo, que es un dispositivo, permitidme el comentario, es un poco armatoste, pero la verdad es que es un dispositivo bastante potente, robotizado, que es capaz de movilizar el brazo del sujeto y permite pues, aplicar terapias y aplicar entrenamientos a personas con limitaciones a nivel de miembro superior. O el exoesqueleto Hand of Hope, que es un dispositivo que por medio de electromiografía captura la intención de movimiento del paciente y por medio de juegos pues permite promocionar un poco la movilidad, buscando de cierta manera la asociatividad entre querer hacer el movimiento y detectar que se quiere hacer ese movimiento. Luego tenemos dispositivos, como os decía, de miembro inferior, por ejemplo el exoesqueleto Bell, que es de rodilla, que se puede combinar con electroestimulación funcional. Entonces, permite hacer una combinación de las dos tecnologías de manera sincronizada y se puede utilizar, pues, por ejemplo, este dispositivo se puede utilizar tanto sentado como en marcha, de manera sincronizada con la marcha del sujeto, para hacer distintos tipos de terapias. O el dispositivo, el exoesqueleto Hang, que, bueno, por ejemplo, permite subir, bajar escaleras. Esto es algo a puro modo de demostración, no se hace con pacientes. O, por ejemplo, tenemos aquí a un sujeto que tenía un diagnóstico de lesión medular completa. Le hicieron un tratamiento con células madre y a día de hoy está utilizando el exoesqueleto, se sujeta él verticalmente y tiene incluso reflejo de caminata. Y todo ellos, además de haber recibido el tratamiento con células madre, también ha recibido un entrenamiento muy intensivo con el exoesqueleto. O bueno, esto es un poco para que veáis la nueva apariencia, la antigua apariencia y la nueva apariencia del dispositivo Hang, un poco porque es algo que lo acabamos de sacar y que me hace ilusión mostraroslo. Como nos dijo una persona que lo vio, dice, ahora tiene una pinta como más japonesa, tiene lucecitas. Y también tiene pues unos mangos para poder movilizar. Que os quiero también poner aquí un poco de manifiesto. La tecnología ya está, digamos que lo básico ya se hace, por tanto ya están habiendo mejoras sobre esos dispositivos para que la usabilidad sea mejor, permitan funciones más avanzadas y permita que esa tecnología se vea como algo que pueda usar la gente. Quizá os habéis fijado que en la versión que os decía, esta es la antigua, estaban los cables por fuera. Me juego la mano que os presento uno y otro y uno me preguntaríais el precio, el otro me diríais, qué guay eso que haces. ¿Vale? En la realidad, lo sé. Entonces, bueno, algunas conclusiones para ir concluyendo, lógicamente. Es una tecnología madura, tiene su origen, como os he mostrado, en el mundo militar. Que bueno, esto me lo podría haber comido porque casi todo entra en esta conclusión, casi todo en esta vida. Hay ensayos clínicos que demuestran que es efectiva la rehabilitación. No estoy diciendo que sea mejor ni que la tenga que sustituir, pero sí que hay evidencia clínica de que este tipo de terapias funcionan. Así que bueno, a mí me viene bien si la queréis introducir en vuestra práctica clínica actual o futura. Está validada por organismos regulatorios, es decir, no estaríais adquiriendo algo que sabe Dios, sino que es algo que está ya validado, con marcados, mirado con lupa, creedme, mirado con mucha lupa. Aquí no habrá nadie de ningún organismo, son un poco cansinos, lo miran todo. Pero bueno, eso es bueno porque al final llega un dispositivo que es eficaz y es fiable. Cada vez se mejora más la interacción que hay entre el humano y la máquina para poder tener un dispositivo fiable y que permita hacer cosas más allá de solo te muevo, sino que también veo cómo te mueves, te ayudo hasta cierto punto o te lo impido para que tengas que hacer cierta fuerza adicional.
A nivel de los industriales que os he comentado, es algo que es muy efectivo a nivel de coste industrial, ya estáis viendo eso. Eso es como una especie de camiseta, así, luego si queréis os lo muestro. No es el esqueleto robótico que os estoy enseñando, es algo que se puede instaurar en industria. Como habéis visto, esta tecnología es aplicable a muchos nichos de mercado, diría que a todos en mayor o menor medida. A veces me gusta asemejarlo un poco a como cuando la gente empezó a utilizar la ropa, sería algo raro y hoy en día lo raro sería lo otro. Y luego, a nivel de industrial, lo que os comentaba, hace falta que se valide. En industrial, quizá en deportivo, pero lo bueno es que a nivel de salud, obviamente, cada vez que haya un dispositivo nuevo se tiene que validar, pero esos dispositivos que salen al mercado ya están validados y están validados en práctica clínica. Entonces, bueno, desde el grupo GOGOA y de mi propia parte, como parte de GOGOA, y también como antiguo investigador, como antiguo compañero en muchos proyectos de Soraya, también he trabajado con Diego. Bueno, que les agradezco mucho que me hayan llamado, les agradezco que estar aquí, os agradezco a vosotros que después de haber venido de la comida me hayáis aguantado este tostón. Encima a más de uno igual habré dicho, ¿para qué me cuentan este tostón si no es de lo mío? Pero bueno, os agradezco la atención y nada, cualquier preguntilla que tengáis. Bueno, pues la siguiente ponente que tenemos es Pilar Jorge, es fisioterapeuta del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo desde el año 2009. Tiene máster en neuropsicología y es especialista en fisioterapia respiratoria. Ha colaborado en proyectos de investigación a nivel nacional sobre las presiones respiratorias y nos va a presentar la ponencia titulada Entrenamiento de la musculatura respiratoria para mejorar la capacidad funcional y la prevención de complicaciones respiratorias en pacientes adultos con lesión medular espinal. Pues cuando quieras, Pilar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Soraya, por la presentación y al comité organizador por invitarme a esta primera jornada de investigación en neurorehabilitación. Para mí es un placer estar aquí. Bueno, yo soy un poquito... Igual que otros compañeros, voy a presentar un estudio que estamos realizando en el Hospital Nacional de Parapléjicos, junto con la Universidad, la Facultad de Fisioterapia de aquí, de Castilla-La Mancha. Y bueno, me siento un poquito diferente porque han hablado mis compañeros de problemas en miembro superior, miembro inferior, y yo vengo a hablar de un problema motor en otros músculos que a lo mejor no son tan... a la vista o se trabajan tanto en neurorehabilitación como es la disfunción en la musculatura respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, espero que os resulte interesante y bueno, que os sirva, por lo menos aunque no os pueda contar muchas conclusiones, que os sirva para vuestro trabajo, porque creo que es importante el trabajo de incluir en la neurorehabilitación el trabajo de la musculatura respiratoria, que se va a ver afectado en muchísimos problemas neurológicos. Bueno, yo concretamente trabajo con lesión medular, trabajo en el Hospital Nacional de Parapléjicos, entonces el estudio está únicamente orientado a la lesión medular, aunque creo que también se podría hacer en otros pacientes neurológicos. La lesión medular espinal siempre va a causar una disfunción en la musculatura respiratoria que va a ser más grave según el nivel de lesión del paciente. Cuanto más alto sea el nivel de lesión, más disfunción de la musculatura respiratoria tendremos. Y también va a depender de la clasificación ASIA. Si el paciente es un ASIA A, que es sin ningún tipo de preservación parcial, o es un ASIA B, la afectación de la disfunción respiratoria será mayor. En la afectación de la musculatura respiratoria inspiratoria nos va a dar lugar a una disminución de la complianza pulmonar y una disminución de la distensibilidad de la caja torácica, lo que se ha asociado, en muchos estudios está demostrado ya, a la aparición de disnea y la atelectasia. La afectación de la musculatura respiratoria expiratoria nos va a dar lugar a una disminución de la capacidad oxígena y de la higiene bronquial.
Con todo esto, lo que tenemos en nuestros pacientes con lesión medular espinal es un aumento de la morbilidad respiratoria debido a que tienen mayor afectación de enfermedades de las vías respiratorias, de infecciones recurrentes de las vías respiratorias. ¿Cómo vamos a determinar que la musculatura está débil, que existe una disfunción? Bueno, pues será con la valoración de la presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima, la Pimax y Pmax, que me voy a referir ahora, va a ser la que nos va a indicar la debilidad de la musculatura y cómo está la función de nuestros músculos respiratorios. Hay varios estudios ya que demuestran que el aumento de la Pimax va a ser un factor que ayuda a evitar complicaciones respiratorias como la neumonía. También tenemos estudios que nos demuestran que el entrenamiento de la Pimax y de la Pmax va a mejorar con el entrenamiento de la musculatura respiratoria. Y también tenemos una asociación de estos parámetros de Pimax y Pmax a la capacidad oxígena. Por lo tanto, si estos valores mejoran, lo que vamos a obtener es una mejora en la higiene bronquial en nuestros pacientes. ¿Qué pasa con la musculatura respiratoria en lesión medular? Lo habitual, tenemos una inervación de la musculatura inspiratoria que corresponde a niveles superiores en la médula espinal, y la musculatura expiratoria va a tener niveles de inervación generalmente más bajos. Por lo tanto, en el caso de una lesión cervical, casi siempre vamos a tener conservada parte de la musculatura inspiratoria y no así de la musculatura expiratoria. Por lo tanto, cuando estamos en clínica, la mayoría del entrenamiento de estos pacientes va a ser de la musculatura inspiratoria, que sabemos que está conservada. ¿De acuerdo? ¿Qué nos lleva a esto? ¿Por qué nos planteamos hacer un estudio? ¿Qué nos encontramos nosotros en bibliografía con respecto al entrenamiento de la musculatura respiratoria en general? Pues hay estudios previos y la mayoría son de entrenamiento de la musculatura inspiratoria. Nos hemos encontrado uno que nos dice que estudia la musculatura inspiratoria y expiratoria, pero no, como la mayoría de los estudios analizados, es de baja calidad. ¿Qué nos hemos encontrado también? Pues que los estudios obtienen efectos positivos sobre el entrenamiento de la musculatura inspiratoria, pero son estudios con deficiencias en el diseño, con baja potencia, datos incompletos. ¿Qué nos lleva a eso? A que lo que tenemos en bibliografía científica es insuficiente. Porque además tenemos otro problema. Los estudios en su mayoría se hacen con pacientes crónicos. Por lo tanto, el paciente agudo, que es cuando mayores problemas respiratorios inicialmente tenemos, ya no hablo de la recurrencia que hablaba antes de infecciones respiratorias, sino de los problemas iniciales, no tenemos ningún estudio que refuerce o que nos diga si es eficaz o no el entrenamiento. Y luego, además, los estudios se hacen con pacientes cervicales y ahí dejamos fuera a un grupo importante de pacientes que son los pacientes dorsales altos, entre T1 y T5, que también tienen afectación de la musculatura respiratoria y que también acarrean disfunción respiratoria. Además, nosotros nos planteamos qué pasa con músculos a nivel respiratorio en la lesión medular. Tenemos músculos expiratorios, como es el pectoral mayor, que cambia de función y se convierte en un músculo inspirador en la lesión medular. ¿Y si fuese al contrario? ¿Y si tuviésemos músculos expiratorios que cambian la función para permitir la mejora de la respiración? Daros cuenta que al final estamos hablando de que es vital. Si no tenemos una buena función respiratoria, evidentemente todos los sistemas asociados van a caer en una disfunción. Entonces, el organismo es sabio y va a intentar encargarse siempre de salvar, ¿no? de salvarnos y de mejorar nuestras funciones básicas. Nos planteamos, ¿habrá un cambio? Si hay un cambio, también podemos potenciar los músculos expiratorios. ¿Por qué solo los inspiratorios? Eso nos lleva a plantearnos esa hipótesis, ¿no? y ver cuáles son los objetivos de nuestro estudio. Vamos a ver la efectividad de un programa de entrenamiento de la musculatura inspiratoria y expiratoria de manera combinada, para ver cómo mejora la fuerza de los músculos respiratorios en general de los pacientes con lesión medular.
y a la vez pensamos, pues ya que estamos haciendo esto, vamos a ver la relación que tiene esa fuerza de la musculatura inspiratoria con otros diferentes variables. Pues vamos a ver las complicaciones pulmonares, qué pasa si aumentamos la fuerza de los músculos respiratorios, la capacidad funcional, si mejora o no mejora, la calidad de vida del paciente, que es fundamental en pacientes que se van a quedar con disfunciones motoras, mejorarles un poquito calidad de vida, e incluso la actividad física, que ya, bueno, esto creo que ya no es nuevo, todo el mundo sabe que grandes deportistas de élite están entrenando la musculatura respiratoria, sobre todo inspiratoria, para mejorar ahora se me ha ido, perdóname, sus metas, ¿vale? Mejorar el rendimiento, vamos, es que el deportivo no es lo mío, me vais a perdonar. Y se me nota. Bueno, pues estamos llevando a cabo un estudio, ¿vale? Lo primero que nos planteamos es hacer el diseño, va a ser un estudio clínico aleatorizado, triple ciego, os diría que triple y cuádruple, porque somos muchos en el equipo, y la verdad es que el que recluta no sabe quién está haciendo, quién es intervención o quién es control, pero los que valoran tampoco, los que realizamos las pruebas de valoración tampoco, los que llevan y hacen el entrenamiento, al final es un poco un grupo amplio de muchas personas y cada uno no sabe lo que hace ni cómo está el paciente, el sujeto con respecto al estudio, y nos permite pues que eso sea una ventaja para que no haya sesgos en este sentido. Tenemos un tamaño muestral de 44 participantes. Por supuesto, las comparaciones, no vamos a comparar lesión cervical con lesión torácica. Vamos a ver si hay mejoras en los dos grupos, pero vamos a hacer dos grupos de intervención, 22 pacientes para lesión cervical y otros 22 pacientes para lesión torácica o dorsal. Los criterios de inclusión, pues vamos a coger a pacientes adultos mayores de 18 años, y vamos a buscar una horquilla de evolución entre 4 semanas desde la aparición de la lesión medular y 6 meses de evolución. Los niveles del estudio son pacientes entre C5 y T5. Será por debajo de C5 porque queremos dejar claro que no hay una afectación del diafragma, ¿vale? Queremos dejar el centro, el nervio frénico tiene que estar libre, entonces queremos por eso no hacer ese sesgo y será a partir de C5. Y luego, con respecto a la clasificación ASIA, serán pacientes ASA o B, pero si son pacientes ASA no tiene que haber preservación de abdominales, ¿vale? Entonces la zona de preservación parcial en ningún caso puede llegar a la zona abdominal, ¿de acuerdo? Como criterios de exclusión, bueno, pues traumatismos torácicos, pacientes con ventilación mecánica, mujeres embarazadas, y luego, pues lógicamente, si sabemos que el sujeto no va a poder realizar por causas médicas o psiquiátricas todo el entrenamiento, se quedaría fuera. Y eso es fácil en un hospital como el nuestro, donde una causa médica puede ser una úlcera por presión, que tiene muchos pacientes que necesitan ser intervenidos quirúrgicamente y luego tienen que estar pues 40 días en supino, entonces quedarían fuera del estudio. ¿Por qué? Porque para que el estudio se pueda realizar los pacientes tienen que permitir una sedestación. Si no toleran la sedestación, quedarían también excluidos. Y podemos reclutar pacientes con traqueotomía, pero que permitan la oclusión del traqueostoma, ¿de acuerdo? No nos vale un paciente con un filtro, sino necesitamos que sea una oclusión total, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer la intervención? Bueno, pues todos los sujetos del estudio van a recibir el tratamiento habitual que se realiza en el Hospital Nacional de Parapléjicos. La fisioterapia en sala, la fisioterapia respiratoria, terapia ocupacional, logopedia, lo que normalmente es el tratamiento base de nuestro hospital. Y que eso hace que los pacientes con lesiones cervicales reciban entrenamiento de la musculatura inspiratoria, que se hace en todos los pacientes de nuestro hospital. Lo que vamos a hacer de manera aleatoria se va a dividir en dos grupos, el grupo control y el grupo intervención. El grupo intervención tendrá ese tratamiento habitual más el entrenamiento de la musculatura respiratoria y el grupo control pues solamente el tratamiento habitual. ¿Cómo vamos a llevar a cabo el entrenamiento? Pues vamos a utilizar un dispositivo Origin Dual, ¿vale? Es un dispositivo de entrenamiento con resistencia para la expiración e inspiración.
¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la resistencia no la conocen los pacientes. En ningún momento ellos saben si el aparato tiene una resistencia del tipo que sea, ¿de acuerdo? Está tapado. Los pacientes del grupo control no van a recibir ninguna resistencia, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Sobre el 30% se les hace una valoración del PIN y el PEN, ¿vale? Y el PIMAX y PEMAX, sobre el 30% de ese valor comenzaremos el entrenamiento. Son series de 5 series de 10 repeticiones con 1 minuto de descanso entre serie y serie y se hacen 2 veces al día, mañana y tarde, ¿de acuerdo? Durante 6 semanas. El entrenamiento es durante 6 semanas y semanalmente hay un aumento de la carga de un 10%. ¿Qué es lo que vamos a medir? Bueno, pues como variable principal es la presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima, que se van a medir con un medidor de presiones respiratorias. Y luego tenemos más variables. Hemos intentado aprovechar al máximo el trabajo con estos pacientes y ver el mayor número de variables posibles que nos permite el tiempo y no agotar a los pacientes a diferentes test. ¿Vale? Entonces, como variable secundaria tendremos una espirometría forzada que vamos a hacer con un espirómetro, vamos a valorar la capacidad oxígena con un medidor de pico flujo de tos. También vamos a valorar el nivel de forma física, se valora la frecuencia cardíaca y se hace una dinanometría. Y luego vamos a ver las complicaciones respiratorias en la historia clínica del paciente, es donde sacaremos esta información, y una calidad de vida relacionada con la salud, que es un cuestionario SF36. Y además, pues para seguir aprovechando más cosas, tenemos unas covariables que van a ser los datos sociodemográficos, edad, sexo y antecedentes patológicos, hábito tabáquico, que vamos a sacar de una entrevista personal predefinida. Datos concretos sobre la lesión, el tipo de lesión del paciente, que vendrá en la historia clínica, y luego el nivel de actividad física a través de una acelerometría y el esfuerzo percibido a través de la escala de Born modificada. ¿Cuál es la situación actual del estudio? Bueno, es un estudio que está en ejecución, ¿de acuerdo? Tenemos reclutados aproximadamente la mitad de los pacientes. Por lo tanto, no hemos podido sacar ninguna muestra pequeña porque tenemos un hándicap, ¿no? Es un hospital monográfico de lesión medular, pero es un estudio que no es multihospitalario, solamente estamos nosotros. Por lo tanto, nos remitimos a los pacientes que ingresan en el Hospital Nacional de Parapléjicos y se ajustan a los criterios de inclusión. La lesión medular ha cambiado mucho, ya no es como cuando abrió el hospital en los años 70, ahora el paciente... Hay aumento de pacientes incompletos, por lo tanto, eso para nosotros es un sesgo. Pero como no tenemos ningún tipo de financiación, vamos un poco a nuestro ritmo, que es el ritmo que nos dan los pacientes del hospital. Y ahora os voy a soltar un poquito la chapa, porque, claro, yo me he quedado un poco sorprendida porque me siento un poco mayor, la verdad, como los ponentes eran todos muy jóvenes y haciendo estos estudios en laboratorios que están fantásticos. Yo veo ahí esos análisis de marcha y digo, pues el de la unidad de biomecánica de nuestro hospital se parece un poquito, pero no tanto, que es maravilloso, pero claro, estamos las personas que estamos solamente en clínica. Yo no soy profesora de la universidad, mi trabajo es solo clínica, bueno, soy asociada clínica de alumnos, ¿no? Pero quiero que entendáis lo difícil que es cuando estás en clínica llevar a cabo un proyecto, ¿vale? Tenemos 0 apoyo de la institución en cuanto a tiempo de ejecución del estudio, en cuanto a ayudas económicas. Entonces sí, podemos intentar pedir una beca, podemos intentar hacer muchas cosas, pero fuera de mi institución, del hospital. Yo y el resto de mis compañeros, todo lo que hacemos es a base de quitarnos tiempos del trabajo del día a día, porque yo no tengo una reducción de pacientes, pero aún así creo que es importante que cuando estamos trabajando, si nos surgen dudas, podamos llevar a cabo esas dudas, intentarlas resolver. Para nosotros es muy importante hacer un protocolo
bueno de tratamiento, estamos intentando mejorar mucho, pero claro, necesitamos probar que lo que estamos haciendo tiene una base científica. No es porque a mí me parece que le pongo el cacharro y soplan y ¡buah! Ya le he quitado el respirador 2 días antes. No tengo base, entonces con esto os quiero decir que se puede hacer, que cuesta, que luego nosotros contamos pues con gente en la universidad que aportan su parte, nosotros aportamos la nuestra, pero que es posible. Entonces, aunque no tengamos grandes medios, es muy interesante hacerlo. Lo único que, claro, el tiempo quizás de ejecución de los estudios es un poquito más largo, porque no tenemos ese apoyo institucional, pero se puede hacer. Así que no os puedo decir qué nos va a salir, creemos que el resultado va a ser positivo, que va a haber una mejora, creo que vamos a obtener una importante reseña en esos pacientes lesionados medulares torácicos altos, sobre el que no hay nada escrito, y creo que nos va a venir muy bien y va a servir de base para luego establecer un tratamiento protocolizado de una manera con un aval científico que hasta ahora es más intuitivo que científico. Y aunque esto está enfocado a lesión medular, yo creo que muchos pacientes en esclerosis múltiple, que estaban los compañeros antes, y en otros pacientes neurológicos, donde es verdad que se nos olvida potenciar esa musculatura respiratoria, y que creo que es fundamental, porque una buena dinámica respiratoria ayudará a que nuestros pacientes puedan trabajar de una manera más cómoda, ¿vale? Y siempre todo lo que sea beneficioso para el paciente nos puede ayudar. Así que creo que me he ajustado al tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, por la presentación. Si hay alguna pregunta para Pilar, lo vamos a dejar para el turno de preguntas en conjunto, ¿vale? El siguiente ponente pues, es Aitor Martín. Es fisioterapeuta, tiene un máster en neurociencias por la Universidad del País Vasco, donde actualmente pues, está desarrollando su tesis doctoral en neurociencias. Es profesor asociado del Departamento de Fisiología de la Universidad del País Vasco y es director de aplicaciones clínicas en FESIA Technology y director asistencial de FESIA Clinic. Su actividad profesional la desarrolla en el ámbito de la estimulación eléctrica funcional aplicada a personas con patología neurológica. Y nos va a presentar la ponencia titulada Estimulación eléctrica funcional para la rehabilitación de la extremidad superior en neurorehabilitación. En el programa, la primera de las demostraciones prácticas que tenéis disponible también es a cargo de Aitor, así que vamos a hacer la presentación de esta ponencia más la demostración a continuación, ¿vale? Muchas gracias, Aitor, cuando quieras. Pues gracias, Soraya, gracias también a Julio y a Diego. Julio ya no está, pero bueno, por la invitación a la jornada. Y perdón por el lío que os he montado con mi horario, porque vamos, es una agenda que es un horror. Gracias también por venir. Me sorprende que haya tanta gente. Gracias, un viernes por la tarde. Fenomenal. Ahora os voy a hablar como Aitor UPVHU, quizás un punto de vista más académico, científico de la estimulación eléctrica funcional, y después os hablaré como Aitor FESIA, Aitor empresa que desarrolla dispositivos de estimulación eléctrica funcional. Ahí estamos. Os hablaré un poco de orígenes históricos y mecanismo de acción de FES. La estimulación eléctrica es algo de lo que todos hemos oído hablar, de la estimulación eléctrica funcional quizás no tantos. Después me centraré un poco más en la estimulación eléctrica funcional para rehabilitación de la extremidad superior. La demostración también será sobre ello, y después un poquito sobre neuroplasticidad mediante FES. El FES no es una nueva tecnología. Eso es lo primero. La robótica quizás sí, la realidad virtual quizás sí, el FES no. La primera vez que se menciona FES es en 1962 y era ya un dispositivo de estimulación eléctrica funcional para pie caído súper parecido a los que a día de hoy encontramos en el mercado, ¿vale? Sin embargo, ha sido una tecnología que por diversas razones, principalmente de usabilidad, no se ha terminado de utilizar en la práctica clínica como debería por los niveles de evidencia científica que tiene desde hace muchos años.
Está basada en estimulación eléctrica, principalmente de baja frecuencia y sin galvánica. Es una corriente súper similar a un TENS, a un NMS que compramos en el Lidl. Muy parecida. Pero que hace una contracción muscular que en este caso no se hace de manera aleatoria, sino que se hace con un objetivo funcional. Sea para la marcha, sea para la función de la mano, sea para una función deglutoria, respiratoria o la que sea, ¿vale? Y ha demostrado beneficios que después veremos en una revisión sistemática, pues en parámetros analíticos, espasticidad, hiperresistencia, fuerza, rango de movimiento activo y pasivo, parámetros más funcionales, de marcha, de función de mano, y también, aunque en menor medida, en parámetros más neurofisiológicos. Lo que hace es aplicar una corriente eléctrica a este nivel, es decir, normalmente en la segunda motoneurona o a nivel muscular, en función de la aplicación que estemos haciendo, para generar una señal eferente que genere una contracción X, que será en un músculo u otro, para generar una acción u otra, y una señal aferente, una señal propioceptiva, que en algunos casos puede dar lugar a una mayor activación central. Sobre extremidad superior voy a aprovechar una revisión sistemática del año pasado, que es de mi grupo de investigación, porque es la más reciente que hay, ¿vale? Estoy hablando todo el rato de extremidad superior, pero es más correcto hablar de extremidad superior distal. Sobre todo vamos a hablar del codo para abajo, estimulación de musculatura antebraquial y en algunos casos también de la musculatura intrínseca de la mano. Esto es una revisión que hicimos en diciembre del 21, buscando las publicaciones o los ensayos clínicos aleatorizados y controlados que aplicaban FES en musculatura antebraquial, ¿vale? Teniendo en cuenta una serie de filtros que en este momento nos dan igual, nos quedamos con un total de 17 publicaciones, y aquí la he cagado. Vale. Gracias, Julio. Un botón rojo ahí. Que no hay que... Sí. Vale. 17 publicaciones. La más antigua era del 97, o sea, imaginamos que es algo que técnicamente o tecnológicamente a priori debe de distar mucho de lo que estamos haciendo ahora, pero la realidad es que quizás no tanto. Es un estudio pues muy básico, pero bueno, que ya empieza a enseñar algunos resultados interesantes. Esta diapositiva es simplemente para ver, no leáis porque es también una chapa bastante importante, pero que la heterogeneidad de los estudios es grande. En algunos se hace, este ensayo concretamente se hace en pacientes de ictus, o sea, esta revisión, en algunos son ictus agudos, en otros crónicos, en otros subagudos, en algunos se hacen aplicaciones de 20 minutos 2 veces semana, 4 semanas, en otros son 3 horas al día durante 6 días a la semana y 6 semanas. Entonces los resultados pues varían mucho en función del protocolo que se haga, del tipo de población a la cual se aplique la terapia. Estos son los protocolos que se hacen. En este caso es un ensayo que incluye tan solo publicaciones en las que el FES se utiliza de manera aislada y no en combinación con otras tecnologías o con otras técnicas, pero aún y todo hay mucha heterogeneidad en los resultados, o sea, en los protocolos. Y es algo lógico teniendo en cuenta pues que la mayoría de estos ensayos se han hecho sin modificar los protocolos tradicionales de un hospital, como decía Soraya, que muchas veces son inamovibles. Entonces pues, se han adaptado un poco a lo que cada hospital hacía. Y los resultados generalmente son buenos, ¿vale? En verde muestro los resultados o las mediciones en las que la aplicación de FES mostraba resultados estadísticamente significativos con respecto a los grupos control. En otras hay cosas pues, en rojo, que son las que no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre grupos control. Y generalmente se ven mejoras, como decía antes, en 3 grupos de valoraciones diferentes. La primera es
nosotros le llamamos valoraciones analíticas, que son, por ejemplo, las valoraciones de fuerza, la valoración de espasticidad, la valoración de rango de movimiento. Aquí donde mejores resultados se ve es en fuerza, principalmente en pacientes subagudos, no tanto en espasticidad, donde los resultados son contradictorios, y se ve que puede ser similar a otras técnicas como la toxina u otras técnicas manuales. En cualquier caso, sí que la espasticidad se baja antes, no más, pero sí antes, con estimulación eléctrica. En las funcionales se ven mejoras en el Fugel-Meyer, que es en la que meten todos, el Box and Block, el ARAT, AMAT, en prácticamente todas las escalas funcionales. Y sobre parámetros neurofisiológicos, pues desgraciadamente no hay muchos ensayos que los incluyan por la dificultad técnica que tiene el incluirlos. Pero se ven mejoras en resonancia magnética funcional, luego veremos un estudio, en potenciales motores evocados y en parámetros electromiográficos o electrofisiológicos un poquito más concretos. Esto es un pequeño resumen que quiero aprovechar para decir que las guías de práctica clínica más actuales recomiendan el uso de FES para rehabilitación de extremidad superior en ictus con un nivel de evidencia 1A. A pesar de haber algunos resultados contradictorios con el tema de la espasticidad y tal, sí que se recomienda utilizar e incluir esta tecnología en el paciente neurológico, porque se ha demostrado superior a otras técnicas y además ha demostrado, además de la efectividad clínica, ser una técnica costo eficiente a nivel económico, que es algo importante para la mayoría, sino para todos los usuarios. Y este es el kit de la cuestión a la hora de aplicar estimulación eléctrica funcional a la mano, porque como aquí seguramente haya muchos alumnos o recientes alumnos, la anatomía del antebrazo es un jaleo de 1000 pares de narices. ¿Vale? En total, del codo a la muñeca hay 21 músculos, más o menos 14 de ellos superficiales. O sea, podemos estimular 14 cosas de manera analítica. Si ponemos un TENS, nos va a estimular todo, para arriba, para abajo, y eso es lo que se ha demostrado ineficaz. Lo que se ha demostrado eficaz es dar a la persona la ayuda mínima necesaria para la realización de una acción. Si imaginamos un paciente de ictus con un patrón flexor, pero que sí tiene algo de movilidad de los dedos, el FES no va a ser tan efectivo si aplicamos una estimulación que genere una apertura de todo, sino que será efectivo si ayudamos a realizar a la mano esa actividad que no puede hacer, en este caso la estabilización de la muñeca. ¿Vale? ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues con electrodos más pequeños y con recursos técnicos más complejos que un TENS del Lidl, y con un conocimiento clínico o de utilización de esta tecnología quizás un poco mayor. Y es hacia ahí, hacia lo que debe ir la estimulación eléctrica funcional. La neuroplasticidad es algo que a todos nos encanta y a todos nos encanta poner en todas las diapositivas o en todas las presentaciones. Y es un término que está muy bien y que desde luego que tenemos que tenerlo en cuenta, pero que a veces es el saco de donde no sabemos qué meter todo. No, es por la neuroplasticidad y tal. Aquí lanzo una crítica o una propuesta más bien, que ojalá más fisioterapeutas nos metamos en analizar parámetros neurofisiológicos, en hacer ciencia básica y en conocer el porqué de que nuestras técnicas funcionen, ¿vale? Como hacen otras especialidades. El FES tiene un efecto asistivo. Si yo no puedo coger una cosa y la estimulo, pues puedo cogerla, ¿vale? Eso es un efecto claro y es un efecto wow. Ahora cuando hagamos la demo todo el mundo, lo cogemos, un vaso y tal. Pero realmente lo interesante es el efecto neuroplástico que tiene. Principalmente se ha demostrado dos cosas, como comentaba antes. En resonancia magnética funcional se ve una mayor activación de las áreas motoras primarias, de áreas de Brodmann 4 y 6, y en potenciales motores evocados, medidos con TMS o con otras técnicas. Y
la neuroplasticidad, que es ese saco o ese cajón desastre en el que se mete todo, pues es diferente y los mecanismos son diferentes en función de qué queramos trabajar en cada persona. Y la aplicación de FES dependerá directamente de qué mecanismos queramos entrenar. Este es un paper que, vamos, a mí me encanta. Si no os lo habéis leído, leedlo. Yo esta tabla la tengo impresa y plastificada en mi despacho, porque cuando tienes un paciente ahí que le estás dando vueltas, la coges y, bueno, a mí me ayuda a no sé, a encaminar un poco el discurso o la terapia a aplicar. Y ya lo último, un par de estudios que hablan sobre neuroplasticidad. He elegido un estudio que habla sobre neuroplasticidad periférica, que es algo que quizás no se hable tanto, y otro que habla de neuroplasticidad central, que es a lo que estamos más habituados. Este es un estudio súper interesante que lo que analiza es, en este caso en ratas, el efecto de estimulación eléctrica en la regeneración nerviosa. Es una lesión nerviosa inducida, y se demuestra que puede ser eficaz no solo post-lesión para favorecer la reinervación del nervio, sino también pre-lesión. Y diréis, joder, pero ¿cómo vamos a saber cuándo una persona se va a lesionar? Pues esto lo que han hecho un par de grupos de investigación es aplicarlo, por ejemplo, en personas que se van a intervenir del túnel del carpo. Aplican una corriente eléctrica pre-intervención quirúrgica y se ha demostrado que la potencial recuperación es mayor si hay una mayor activación nerviosa pre-intervención quirúrgica. Es algo que en cualquier caso no se está aplicando en la práctica clínica real. Y esto es un estudio que he elegido porque tiene esta gráfica que es chulísima, que lo que muestra es la mayor activación de las áreas motoras primarias post-intervención mediante FES. Las columnas A, C, E y G son pretratamiento y las columnas B, D, F y H son post-tratamiento. Si os fijáis, por ejemplo, en la primera de todas, que es el tratamiento más intensivo, sí que se ve en el área en la que está señalada, en la que señala la flecha, pues que hay una mayor activación del área motora, que con correlación clínica o no es interesante conocerla. En este caso sí que tiene una correlación clínica. Y ya para terminar y no aburriros demasiado con esta parte, las conclusiones que considero que es importante tener y que desgraciadamente todavía se desconocen en algunos países, en otros no se sabe por qué, pues sí los conocen. Por ejemplo, vas al Reino Unido y son súper expertos, todo el mundo utiliza FES y está fuera de toda duda su utilización. En mi universidad, en la Universidad del País Vasco, yo terminé los 4 años de la carrera y no había oído la palabra FES o estimulación eléctrica funcional en 4 años, siendo la tecnología con mayor nivel de evidencia para rehabilitación de mano. Es algo curioso, pero es la realidad y es la realidad a la que nos enfrentamos. Entonces es un método rehabilitador efectivo que ha demostrado ser útil para mejorar parámetros analíticos, funcionales y neurofisiológicos en la mano en pacientes con accidente cerebrovascular. Sin embargo, hace falta saber mejor cuáles son los protocolos más efectivos, qué dosis, qué tipo de terapia y a qué tipo de persona tiene que ir, y que hay que seguir investigando los parámetros neurofisiológicos que hay detrás de esas mejoras clínicas para poder avanzar más rápido con la investigación y con el desarrollo de nuevas tecnologías. Con esto os doy las gracias. Ahí está mi contacto. Si alguien tiene interés en profundizar algo más, en que le mande algún paper, no tiene más que escribirme. Igual tardo un poco en responderle, pero lo responderé. Y ahora ya me quito la chaqueta y me pongo en Aitor Fesia y hacemos algo más entretenido. Vale.